Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia finanzas. Antes de iniciar la clase, solo para recordarles, la semana pasada fue un caos el tema de las clases. No recuerdo muy bien si a ustedes les tocó, pero muchas clases de diferentes tutores se atrasaron por el tema de la contingencia ambiental que nos tocó vivir la semana pasada, fallas en la electricidad, el internet. Creo que ustedes fueron algunos de los que no estuvieron afectados, pero bueno, en el tema también de la actualización de la plataforma, se detectó que los horarios estaban mal. Me tocó hoy en la mañana que estipularon el horario de costos a las 6 de la tarde. Costos es a las 8 de la mañana, ¿ok? Los que estén aquí de la materia de costos, la clase que se va a impartir ahorita es de finanzas. Finanzas se queda igual, miércoles a las 6 de la tarde. Costos son los miércoles a las 8 de la mañana, ¿ok? Una disculpa de antemano, pero ahí tuvieron algunos errores en cuestión de la actualización de horarios, ¿ok? Las clases como quiera son grabadas, se impartan o no en el horario, las clases tienen que ser grabadas para poderlas subir a la plataforma. Me comentaron ahí también que había temas en cuestión de clases atrasadas. Ya están trabajando en eso para poderles actualizar la plataforma, ¿ok? Porque hubo unos días en donde la plataforma estuvo fallando mucho, entonces no se podían compartir las clases, ¿ok? Pero bueno, la clase de hoy es finanzas, ¿ok? Recuerden, los miércoles a las 6 de la tarde. Cuando haya un cambio en el horario, yo les estaría notificando una sesión antes o ese mismo día me conecto para darles el mensaje, ¿ok? Porque pues sí puede pasar que haya errores ahí en cuestión de los links, ¿ok? Bueno, con ustedes, si no mal recuerdo, si tuvieron clase en vivo y la clase pasada que hablamos sobre el mercado de valores, les dejé ahí unas preguntas. Permítanme tantito. Ok, estoy viendo que en cuestión de las actividades también está atrasada las fechas. Voy a pasar hoy nuevamente el reporte y espero ya esta semana ahora sí me actualicen todo. Ok, de antemano una disculpa, sé que todos estos reportes los paso directamente con el encargado de la materia para que me puedan apoyar en eso. Ok, si alguien tiene alguna otra duda o pregunta o problema con su plataforma, igual me lo puede dejar aquí por medio del bloque de chat y terminando la clase me quedo unos minutos con ustedes, ¿ok? Pues bueno, la clase de hoy, la, el tema se llama Introducción a la Política Monetaria. La verdad es una clase muy corta, el contenido está fácil, entonces pues tampoco me gustaría saturarlos de tanta teoría, ¿ok? Bueno, otro punto que les quiero aclarar es que, pues bueno, yo el fin de semana lamentablemente sufrí un accidente automovilístico, entonces ahorita no estoy en las mejores condiciones de impartir clases. Eh, Me dieron días obligatorios de descanso, pero ustedes, estos grupos, están muy atrasados en cuestión de contenidos, ¿ok? Entonces, pues no quise atrasarlos más. Voy a tratar de ser muy concreta la clase del día de hoy, pero pues ahorita me encuentro con collarín. No puedo estar mucho tiempo en la misma posición y en la misma postura. Entonces voy a tratar de ser muy breve y al igual a ustedes no saturarlos de mucha información, ¿ok? Les pido por favor también se apoyen en el bloque de medios de apoyo que tienen en su plataforma. Ahí hay videos, información adicional para complementar la clase. ¿Ok? Tengo aquí apuntado, si no mal recuerdo, que la clase pasada les dejé unas preguntas. La aportación que si alguien la quiere hacer es voluntaria. Entonces, si alguien quiere hacer una aportación acerca de las preguntas de la clase pasada, adelante.
Ok, creo que nadie quiere participar. La siguiente Ah, clase, per- ah, bueno, es que lo que yo apunté aquí, maestra, en respuesta a lo que vimos, ok, es, pues, por ejemplo, antes de querer hacer em, pues, una inversión, ¿verdad? Como estrategia, pues es primero, eh, pues yo revisar, ¿verdad? Antes de invertir, informarme. Revisar las carteras virtuales que existen, conocer lo que viene siendo el riesgo, investigar las compañías antes de invertir en caso de una inversión ya un poco más amplia, eh, pues mantenerme actualizada, ver las variantes, pensar también los riesgos a largo plazo, establecer mis metas realistas y pues como quiera tener siempre un asesor financiero, ¿verdad? Que me pueda llevar de la mano. Como que al principio sí tener algo, alguien con quien apoyarme y no simplemente yo lanzarme pues a ciegas, ¿verdad? ok, Y pues es mi muchas aportación. gracias por tu aportación, Dalia. Efectivamente, antes de invertir es muy importante realizar una investigación en todos los ámbitos de la pues del a dónde vayamos a invertir, ¿ok? Mencionábamos la clase anterior que hablando del mercado de valores, este no solamente se refiere para gente experta. El mercado de valores es para todos, esto va a impactar el crecimiento económico, ¿ok? Y pues también va a mejorar nuestras oportunidades de inversión, ¿ok? Entonces, Dalia Flores, muchas gracias por tu aportación. Efectivamente, la investigación es un punto clave en cuestión de inversión. ¿Ok? Cecilia, ¿quieres añadir algo? Sí, agregando lo que dijo mi compañera Dalia, por ejemplo, yo no tengo mucho tiempo siendo un adulto funcional, entonces a mí me ayudó mucho que cuando fui a sacar mi primera tarjeta de crédito me dieron mucha información acerca de una Afore, acerca de, por ejemplo, cuando entré a trabajar no sabía lo que era un fondo de ahorro, entonces eso también cuando van a un banco preguntar todo y el asesor te va a ayudar mucho en eso, porque la verdad a veces son preguntas pues muy sencillas de qué es un fondo de ahorro y ellos te van a explicar todo lo que es un fondo de ahorro y para qué te sirve, cómo utilizarlo y también el tema del Afore es muy importante también tener mucho eso y pues ya va de la mano también preguntar cómo ir manejando tu dinero, cómo manejar tus ingresos. Ok, muchas gracias Cecilia por tu aportación. Efectivamente, pues como lo mencionábamos, al momento tanto hablando de inversiones, de créditos, préstamos, siempre es muy importante evaluar rentabilidad y los riesgos que pueden existir. ¿Ok? Recuerden que al momento de invertir se están asignando recursos para obtener beneficios financieros. Entonces, en conclusión a lo que aportaron sus compañeras, es muy importante estar informados antes de realizar, no hablando solamente de las inversiones, hablo también al momento de hacernos alguna compra, ¿ok? De decidir emprender. En muchos factores la investigación es crucial. Ok, les agradezco mucho a las compañeras que dieron su punto de vista. Por favor, ahorita por medio de aquí de la sección del chat, déjenme su nombre completo y el grupo al que pertenecen y las voy a apoyar con un punto extra, ya sea en calificación final o en alguna actividad. Muchas gracias por su aportación. Y pues bueno, iniciando la clase, pues la clase del día de hoy, más que nada nos habla acerca aquí ya de la introducción a la política monetaria, ¿ok? Pues más que nada, este documento nos ofrece una visión general de la política monetaria. En la clase del día de hoy, pues vamos a estar explorando algunas de sus herramientas, cuáles son los objetivos que tiene y el impacto que tiene en México. ¿Ok? Vamos a hacer un breve análisis de cómo este factor influye en la inflación
y también en el tipo de cambio y crédito. ¿Ok? Bueno, denme nada más unos minutitos porque no puedo moverle aquí a la presentación. Denme nada más unos minutos. Ok, listo. Una disculpa, pero a veces acá también a los tutores nos toca batallar con una plataforma que nos dan a nosotros para poderles compartir información. Ok, pues bueno, primero que nada, ¿a qué se refiere política monetaria? La política monetaria se refiere pues a todas esas acciones que toma el Banco Central de un país, en este caso el Banco de México, el cual pues influye en la cantidad de dinero que va a estar en circulación y en las tasas de interés con el fin de alcanzar pues los objetivos económicos fundamentales, ¿ok? ¿Cuáles son estos objetivos? Por ejemplo, la estabilidad de los precios, el control de la inflación, la promoción del empleo, entre otros factores, ¿ok? El Banco de México, pues más que nada, pues es la institución responsable, tiene un papel central en la formulación de esta política, ¿ok? Entonces, es importante entender cómo estas decisiones de política monetaria impactan en las finanzas nacionales, porque pues aquí se está incluyendo tanto inversiones, ahorros, la inflación, el tipo de cambio, los cuales pues son elementos determinantes para la salud económica de cualquier país, ¿ok? Entonces, la política monetaria más que nada es una herramienta fundamental en la economía de cualquier país, ya que busca regular la cantidad de dinero en circulación, ¿ok? Las tasas de interés, lo cuales tienen que garantizar una estabilidad económica. En México, pues como lo mencionamos, esta política está manejada por el Banco de México, cuyo principal objetivo más que nada es controlar la inflación y promover el sano desarrollo del sistema financiero. ¿Ok? La política monetaria pues tiene dos enfoques principales, lo cual el primero es el enfoque pues la expansiva, que esta más que nada busca aumentar la circulación del dinero para estimular el crecimiento económico. Y la otra es la restrictiva, que esta más que nada busca reducir la inflación mediante el control de la cantidad de dinero disponible. ¿Ok? Entonces, es muy importante comprender cómo todas estas decisiones impactan en las finanzas nacionales desde como es el consumo hasta la inversión, ¿ok? Y cómo estas influyen también pues en las decisiones de política fiscal y en las expectativas que se van a tener del mercado, ¿ok? Bueno, vamos a continuar ahora con las herramientas de la política monetaria, ya que vimos a qué se refería la política monetaria. Pues bueno, las herramientas de esta política, más que nada, su objetivo es, pues, permitir al Banco de México, pues, influir en el comportamiento económico. Una de las tasas, una de las herramientas, perdón, principales son las tasas de interés, las cuales pues el Banco Central busca ajustar estas tasas, ¿ok? Influir también en los costos de los endeudamientos, ¿ok? Las operaciones de mercado abierto, estas pues más que nada implican también la compra y la venta de bonos del gobierno. Aquí pues va a afectar directamente en la liquidez del sistema financiero.
Los encajes bancarios, por ejemplo, también son depósitos obligatorios que los bancos deben de mantener en el Banco de México y estos pues también afectan la cantidad de dinero disponible para prestar. ¿Ok? Entonces, es muy importante aquí entender cómo cada una de estas herramientas son útiles dependiendo del escenario. ¿Ok? Estos tipos de herramientas son utilizadas en diferentes escenarios económicos. ¿Ok? Al final de la clase les voy a dejar las preguntas, igual por si la siguiente clase alguien quiere hacer su aportación. ¿Ok? Bueno, ya vimos algunas de las herramientas, ahora vamos con los objetivos que tiene la política monetaria en México. Primero que nada, pues estos objetivos están alineados con la mayoría de los países. Es muy importante controlar la inflación, promover la estabilidad cambiaria, fomentar un crecimiento económico sostenible, ¿ok? Recuerden que la inflación es el aumento generalizado de los precios, ¿ok? Por otro lado, el mantener una moneda estable va a favorecer también el comercio internacional, las inversiones extranjeras, mientras que un crecimiento también económico sostenible, pues me va a asegurar que la economía va a crecer de manera constante sin generar burbujas especulativas, ¿ok? Entonces, pues algunos de los objetivos de esta política monetaria en México es mantener la estabilidad de los precios, mantener la inflación baja y estable, ¿ok? Lo cual va a hacer que se fomente la confianza económica, ¿ok? Tener pleno empleo, que aquí más que nada nos habla de promover un nivel de empleo sostenible. Este tipo de objetivo busca minimizar el desempleo. Y el más importante, que es el crecimiento económico, se busca apoyar un crecimiento económico moderado y evitar fluctuaciones extremas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, como lo vemos, estos son algunos de los objetivos principales, ¿ok? Ahora, ya que hablamos de algunos de los objetivos, vamos a ver cómo es la inflación y su relación con la política monetaria, ¿ok? Pues bueno, como lo vimos, la inflación es uno de los principales focos de atención de la política monetaria. ¿Por qué? ¿Por qué afecta tanto la inflación? La inflación pues afecta directamente a la economía, ¿ok? Existen dos tipos de inflación, la que es la inflación por demanda, que esta ocurre cuando la demanda de bienes y servicios pues exceden la oferta. Y la inflación de costos, que esta se genera cuando los costos de producción aumentan, ¿ok? Por ejemplo, subir los precios del petróleo. Bueno, aquí el Banco de México actúa sobre la inflación principalmente aumentando o disminuyendo las tasas de interés, esto con el fin de estimular la economía. Es muy importante mantener la inflación controlada para poder mantener el poder adquisitivo de la moneda y la estabilidad económica, ¿ok? Pues como lo vemos, la inflación realmente es un fenómeno económico que ocurre cuando algunos de los precios de los bienes y servicios aumentan de manera generalizada dentro de un periodo prolongado, ¿ok? Entonces, pues en México la política monetaria tiene como uno de sus objetivos principales el lograr tener el control de la inflación, ¿ok? Ya que recuerden que una inflación elevada puede tener efectos devastadores sobre la economía, como por ejemplo la disminución del poder adquisitivo de la moneda, incertidumbre económica y también pues va a evitar que se hagan negocios con el extranjero, ¿ok? Se va a perder esa competitividad extranjera, ¿ok? Pues bueno, vamos a continuar ahora
Ya vimos aquí cómo la relación que tiene la política monetaria con la inflación. Ahora vamos a ver el impacto que tiene esta política monetaria en el tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, la política monetaria tiene una influencia directa sobre el tipo de cambio de una moneda. Esto pasa en especial cuando se cambia la tasa de interés. Entonces, aquí, cuando el Banco de México aumenta las tasas de interés, atrae inversionistas extranjeros que más que nada están buscando mayores rendimientos, lo que va a generar una demanda por el peso mexicano, apreciando su valor frente a otras divisas. ¿Ok? Entonces, a la inversa, cuando las tasas de interés disminuyen, pues el peso tiende a depreciarse. La volatilidad del tipo de cambio puede generar tanto incertidumbre en mercados como afectar las finanzas nacionales, especialmente en países como México, que pues realmente México depende mucho del comercio exterior, ¿ok? Al mantener un tipo de cambio estable es muy importante para fomentar tanto la confianza y la inversión en el país. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio, como lo vemos, el tipo de cambio es el valor de la moneda de un país en relación con las demás monedas extranjeras. Y este está directamente influenciado por las decisiones de la política monetaria. ¿Ok? Aquí vemos entonces cómo el Banco de México pues tiene esa tarea de lograr pues esta estabilidad. ¿Ok? Y como lo vemos, entonces el impacto que tiene la política monetaria con el tipo de cambio nos habla que las tasas de interés sin duda alguna afectan los flujos de capital, tienen impacto con la demanda de la moneda. En cuestión de competitividad, un tipo de cambio competitivo pues va a beneficiar las exportaciones y sobre todo va a impulsar el crecimiento económico. Es muy importante mantener la estabilidad externa, que es lo que busca la política monetaria, evitar volatilidad excesiva y proteger la economía de shocks externos. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la política monetaria y el crédito. ¿Ok? Bueno, pues una de las funciones clave de la política monetaria es la influencia que tiene sobre los créditos disponibles en la economía. A través de las modificaciones de las tasas de interés, el Banco de México puede incentivar o desincentivar el acceso al crédito. Recuerden que cuando las tasas de interés son bajas, obviamente pues el crédito se va a volver más accesible, lo que va a incentivar el consumo como lo es la inversión. Pero cuando las tasas de interés son altas, pues el crédito se vuelve más caro y esto puede ser que se enfríe la economía. ¿Ok? Es importante entender cómo esta disponibilidad de crédito afecta directamente el comportamiento económico general y por ende, pues la estabilidad financiera nacional. ¿Ok? El crédito, sin duda alguna, es un componente clave de la economía moderna y el acceso al crédito está fuertemente influenciado por la política monetaria. ¿Ok? Entonces, recuerden, cuando el Banco de México ajusta las tasas de interés, pues obviamente va a impactar directamente el costo del crédito, lo que puede afectar o puede beneficiar tanto las decisiones de los consumidores y de las empresas. ¿Ok? Bueno, entonces hablando de política monetaria y el crédito, es importante, vemos la número uno, disponibilidad de crédito. Las tasas de interés siempre van a influir en el crédito y si son muy altas, pues van a afectar las inversiones y el consumo. Los costos de crédito, si las tasas son bajas, fomentan el endeudamiento y las altas pues lo disincentivan, ¿ok? La inversión y el consumo, el crédito pues va a impulsar la inversión empresarial, pero pues también el gasto de los hogares. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Mantener una balanza. ¿Ok? Mantener un balance y eso es trabajo de la política monetaria. ¿Ok? Ahora vamos a hablar
sobre el rol que tiene el Banco de México en la estabilidad financiera. ¿Ok? Bueno, pues el banco tiene el rol que tiene en la estabilidad financiera, vemos como número uno, supervisar. El Banco de México está encargado de vigilar la salud financiera e identificar riesgos y vulnerabilidades, ¿ok? Otro de los, Otros de los roles que tiene el Banco de México es la regulación, que aquí es más que nada establecer normas prudenciales, la cual me va a ayudar a prevenir las crisis financieras, ¿ok? Y por último, otro rol muy importante que tiene el Banco de México es que actúa como prestamista, ya que provee liquidez en momentos de estrés y esto pues va a evitar el colapso del sistema. ¿Ok? Entonces pues ya vimos aquí tanto herramientas, vimos el rol que tiene el Banco de México, hablamos del impacto que tiene la política monetaria, por ejemplo, con el tipo de cambio, con la inflación, los objetivos, pero, pues como todo, la política monetaria también tiene desafíos, ¿ok? Uno de los desafíos que enfrenta la política monetaria en México, pues son debidos a la inflación global, ¿ok? Y a las interacciones con otras economías. Por ejemplo, factores como la guerra comercial, la fluctuación de precios internacionales, decisiones de bancos centrales extranjeros, ¿ok? Todo esto tiene un impacto directo con la economía mexicana. Entonces, aquí el Banco de México debe ajustar su política monetaria más que nada para asegurar la estabilidad y adaptarse a estas condiciones cambiantes. ¿Ok? Entonces, los desafíos actuales de la política monetaria en México incluyen la inflación global, las fluctuaciones del tipo de cambio, la interacción con las políticas fiscales, el impacto que se tiene con factores externos como son las tasas de interés, políticas fiscales, ¿ok? Entonces, pues en contexto, el Banco de México debe de ayudar a evitar este tipo de situaciones, ¿ok? De utilizar las mejores estrategias para combatir la inflación global, el crecimiento, para que no exista un crecimiento lento, ¿ok? La inflación global siempre va a persistir como un desafío porque el crecimiento económico mundial es más lento, mientras que la volatilidad financiera, pues más que nada me va a exigir que se tenga cautela, ¿ok? Vamos a continuar con la política monetaria en el contexto de las finanzas nacionales. Esta más que nada nos habla que la política monetaria se coordina con la fiscal y siempre se va a buscar un equilibrio para el crecimiento, lo cual va a lograr mantener la estabilidad de las finanzas en México, ¿ok? Recuerden, siempre hay que estar buscando el crecimiento manteniendo la estabilidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de la coordinación. ¿Ok? Ya por último, tenemos las reflexiones finales sobre la política monetaria. Pues en conclusión, vimos cómo la política monetaria influye en casi todos los aspectos de la economía, como son la inflación, hasta el tipo de cambio y el crédito disponible. Entonces, la labor que tiene el Banco de México es fundamental para mantener esta estabilidad tanto financiera y económica. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la clase, pues ya ahí estudiamos algunos factores que influyen con la política monetaria, ¿ok? Bueno, como pregunta para la siguiente clase les voy a dejar la siguiente, ¿ok? ¿Cómo podrían evolucionar las políticas monetarias en los próximos años? ¿Ok? ¿Cómo se podría hacer esto?
La siguiente clase espero sus aportaciones, ¿ok? El que quiera participar no es obligatorio, ¿ok? Puede ser una aportación sobre la pregunta que les acabo de dar o pueden hacer otra aportación sobre el tema, ¿ok? Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Eh, Voy a dejar de grabar, les voy y en unos minutitos regreso por medio del chat por si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Ok? Que pasen una excelente tarde y ahorita en unos minutitos regreso con los que tengan dudas o preguntas.